La duda constructiva es la esencia del cambio, de la evolución, de todo. La duda constructiva, o sea, pone en duda todo. Sí. Entonces ahí es donde empieza el auténtico cambio, la auténtica evolución personal, empresarial, de todo tipo. Sí. Aquí podemos tener una conversación de lo que tú quieras, mucho rato. Y de las palabras se queda un 10%. Del mimetismo, de la forma como uno se mueve, los gestos que hace, el ejemplo que das, realmente lo que haces, los actos, es lo que más se queda. La vida es un fruto de millones de decisiones. Estamos aquí tú y yo porque hemos tomado millones de decisiones y no sé por qué el destino nos ha juntado. Por eso somos diferentes, porque las decisiones las tomamos de forma diferente. En una empresa lo importante es, primero, tener un propósito claro de dónde tiene que ir la empresa y lo más importante, abajo, unos pilares que son los que sostienen ese propósito. Y esos pilares son, de alguna forma, innegociables. Mi máxima ilusión es que la cuarta generación reciba una empresa que funcione bien y que tenga un propósito y tenga, sobre todo, unos valores. Y mi gran reto es que esta cuarta generación entienda que tienen que aportar algo a la sociedad, no a la caja de los socios. Una aclaración, o sea, todo esto que he explicado, que tampoco la gente se lo crea mucho, ¿eh? Es mi propio punto de vista personal de las cosas, ¿eh? Y no quiero que sea un dogma en ningún caso, que sea una reflexión para la gente si le da la gana y si no, pues que se queden como van, que ya está. También seguro que está bien. Hoy se sienta frente a nuestros micrófonos Marcos Guaix, consejero delegado de la histórica firma textil catalana Texia, nieto de los pioneros que en 1917 cosían suelas de zapatos en un pequeño taller. Ha transformado ese legado en un referente mundial de servilletas, manteles y textiles sin cobertura que visten mesas como las de Tiffany's, la clase business de British Airways o los salones del Mandarín Oriental. Con la ilusión como combustible y la innovación como brújula, lidera un negocio que factura más de 20 millones de euros y exporta el 80% de su producción desde Monistrol de Montserrat al mundo entero. Hoy descubrimos cuál es su fórmula CEO. Marcos Guaix, muchas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO y iniciar una charla sobre tu historia. Y para las personas que han decidido ver este vídeo y saber quién es Marcos Guaix, ¿Quién eres a nivel personal, a nivel profesional? ¿Quién es Marcos Guaix? Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, darme esa oportunidad de explicar qué es Texia. Bueno, a nivel personal, pues soy una persona como cualquier otra que ha decidido, pues, desde muy pequeñito ser empresario como profesión, porque mi familia tenía una empresa. Estudié SADE para prepararme para esta función y bueno, pues desde entonces hasta ahora ahí sigo en lo que antes era Prestos Guas y ahora es Texia. Personalmente, pues he estado casado durante 21 años, después me separé y ahora vivo con una pareja, pero curiosamente vivimos solo el fin de semana. Ah, qué bien. Sí, porque considero que el tiempo, igual que en todo, el tiempo es lo más importante en las relaciones, el tiempo de calidad, no de cantidad. Y así lo hemos decidido. Y estoy encantado con ella. Después tengo 3 hijos maravillosos con 4 nietos, a los cuales les dedico todo el tiempo que puedo, porque estoy trabajando. Uno de ellos trabaja conmigo, Marcos, los otros 2 trabajan por su cuenta. Y bueno, poca cosa más. No es poco, ¿eh? No es poco, no es poco, pero es la evolución natural de la evolución natural de va evolucionando y cada uno, ¿verdad? Pues sí, correcto, se va adaptando a las circunstancias. Correcto. Y de hecho no hay 2 vidas iguales, ¿no? No, cuesta mucho encontrar una persona que haya vivido exactamente, ¿no? Puedes encontrar cosas puntuales, ¿no? Como por ejemplo una separación o que seas empresario, que la empresa venga de familia, pues son cosas puntuales, ¿no? Pero toda una vida desde principio a fin igual. Bueno, yo siempre digo lo mismo, la vida es un fruto de millones de decisiones. Estamos aquí tú y yo porque hemos tomado millones de decisiones y no sé por qué el destino nos ha juntado, pero es fruto de millones de decisiones y estás por millones de decisiones, pequeñas, grandes, importantes, menores, pero al final por eso somos diferentes, porque las decisiones las tomamos de forma diferente. Sí, la verdad es que sí. Y hoy estamos aquí tú y yo también, yo muchas veces lo digo, ¿no? Porque un día conocí hace unos 14 años conocí a una persona que nos une en común, que es Bing, y yo siempre lo digo, ¿no? Ostras, me gustaría que desde el momento
algún día lo tengo que hacer, que desde el momento que conocí a Bing, todas las conexiones que me ha dado esto, ¿no? O sea, por distintas razones y demás, y es lo que hoy pues nos lleva a estar aquí y bueno, pues conocer un poquito más sobre Tecsia y sobre Marcos. Y Marcos, ¿cómo es un día habitual para ti? Entiendo que no tiene nada que ver un día con otro o un día de hace 20 años, ¿no? Antes comentábamos que antes viajabas muchísimo, ¿no? Ahora viajas menos. Pero ¿cómo dirías que esos puntos claves que digas, es que mis días tienen que tener esto, esto y esto para yo sentirme en un estado bueno, confortable? Buena pregunta y una pregunta que en sí misma requiere una entrevista completa, pero bueno, vamos a intentar resolver una pregunta. O sea, yo creo que has de separar un poco cuerpo y mente. O sea, yo cuando me levanto, no sé por qué, la tendencia que la cabeza, el cerebro nos traiciona es en tener pensamientos negativos o pensamientos poco gratificantes. El primer paso en la ducha es intentar estructurar la cabeza, invertir los pensamientos, pensar en constructivo, ver la agenda que tengo en forma constructiva y a partir de aquí empezar a trabajar y empezar a trabajar a gusto. El primer tema es desayunar y decir qué bueno va a estar este desayuno que me voy a tomar ahora. Y a partir de aquí construyes un poco en positivo todo el resto del día. Desde el punto de vista práctico, nada especial. Quiero decirte, normalmente me levanto a las 7 de la mañana, procuro estar a las 8, 8 y cuarto en la oficina, o si viajo, pues donde sea, pero a las 7 por defecto. Entonces ya me voy a la oficina o sigo trabajando hasta que cojo el avión o cojo el coche, lo que sea. Y lo que es paso el día y lo que es muy importante para mí, son muy metódicos en el deporte y en la salud. O sea, considero que sin salud las cosas se complican mucho y procuro siempre que llego de trabajo dedicar 1 o 2 horas a salud, sea gimnasia, sea bicicleta, sea despejar la mente de todo lo que ha sucedido durante el día. Y después ya ceno y después por la noche, pues bueno, yo soy un forofo del universo, del pensamiento del universo, de lo que es y lo que significa y bueno, voy escribiendo mi propia tesis acerca de esto, sí. Ah, muy bien, sí. Muy bien. ¿Y esto hace mucho tiempo que lo haces? Desde hace mucho tiempo, sí. Sí, ¿eh? Sí. Desde que mi padre una vez compró un telescopio Celestron y empezó a ver las estrellas, que me cogió una pasión por el tema especialmente de la física partículas y especialmente de la relatividad general. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el existencialismo, en esencia, que es lo que busco como persona. Me interesa saber qué hay más allá de todo esto, ¿sabes? Sí. Y ahí, pues, leyendo mucho, pues al final he intentado escribir mi propia hipótesis del tiempo. Ah, sí, ¿eh? Una payasada, pero bueno, me lo paso teta. ¿Solo has compartido a alguien para que la lea o es algo tuyo? Mira, es algo muy personal porque en el momento que compartes es como... La comparto con IA en estos momentos, la inteligencia artificial. Vale. Porque es la única que me hace caso. Porque cuando empiezo con todas esas historias, todo el mundo se escapa como bueno, muy bien lo que dices, menos mi pareja pobrecita que intenta escuchar y entender algo. Pero la comparto con la IA, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que me gusta es que es el único momento del día que no tengo ningún reto. O sea, cuando constantemente la empresa son retos, más que retos son exigencias respecto a unos objetivos. Cuando tú estudias todos estos temas, vuelas. Literalmente vuelas, o sea, te da igual. Te dejas ir, ¿verdad? A la que alguien me empiece a decir que tengo que cambiar algo en mi teoría medio filosófica, medio científica, medio tal, que es... Pues ya empiezo a tener retos y objetivos y es lo que intento que mi cabeza se desconecte. Sobre todo porque para pensar en estas cosas tienes que estar muy abierto de mente, muy contraintuitivo. Y no tener ningún tipo de distracción, que nadie te diga, oye, esto no... O sea, es como que dejarse un poco volar, ¿no? Y dejar la imaginación que vaya fluyendo. Imaginación, tú lo has dicho. Imaginación y sobre todo contraintuición. Porque si no tienes contraintuición en todo esto de este mundo es imposible entender las cosas. Claro. Sí. Wow, qué interesante. Yeah. Has comentado también tema de deporte, que después hablaremos. Es curioso porque cada vez me doy más cuenta, ¿no? De hecho, hace años, ¿no? Pero haciendo este programa de la Fórmula CEO, que es un denominador común para muchos empresarios y demás. Marcos, tu familia, seguramente como la de todo el mundo, pues de alguna manera nos ha influido, ¿no? En nuestra infancia, siendo jóvenes. Si piensas en, no sé, en tus abuelos, en tus padres, ¿qué dirías que a día de hoy te enseñaron o te marcaron
que gracias a ello, a día de hoy, pues mantienes unos valores, una manera de ser. Sí, buena pregunta. Yo te diría que, curiosamente, de quien tengo, de mis abuelos, especialmente de los que no conozco, porque la parte de mis abuelos paternos no los conozco, que son los que fundaron la empresa. Mi abuelo murió muy, muy, muy joven y mi abuela no la llegué a conocer. He leído y sobre todo historias de boca a boca con mi tía Antonia, con mi madre, con mi padre, y siempre han tenido tres claves, ¿no? Que es el esfuerzo y el sacrificio y la constancia. Es gente, y también un cuarto que diría que es la humildad. Es gente que han nacido, han creado una empresa desde la humildad, han creado un proyecto desde la humildad, desde el trabajo, desde el esfuerzo, el sacrificio. Y creo que esto mi padre y en general el resto de mi padre y después mis hermanos lo han transmitido bien. De mi padre, yo te diría que lo que más me ha influido es en aquella frase tan famosa de que la vida es aprender a hacer, dejar, aprender a hacer, enseñar a hacer, dejar hacer. ¿Sabes? Mi padre creo que tuvo una gran virtud que es, en un momento determinado, dejar hacer. En esa fase más complicada de la vida que ahora estoy yo, que es dejar hacer. Yo creo que eso es una gran virtud, porque según cómo, en una empresa familiar puede cerrar mucho el crecimiento, y nos dejó hacer a los tres hermanos, no solo a mí, a Antonio, a Alejandro y a mí. Y después, por supuesto, la curiosidad. Era un autodidacta puro, o sea, él no estudió, pero conocía el universo, estudiaba fotografía, gran lector, era persona, la curiosidad le llevaba, pues, bueno, a preguntarse muchas cosas. Y de mi madre, la obsesión por la unión familiar. Obsesión. Es verdad que a través de la religión bastante, pero bueno, todo. Pero era una persona obsesiva para que la familia siempre estuviese unida. La que había un problema enseguida se preocupaba, o hacía para que se solucionara. Para que se solucionara, sí. Bueno, cosas fundamentales, has comentado, cosas muy fundamentales, y después, pues bueno, hay personas de todo tipo, ¿no? Empresarios de todo tipo, ¿no? Pero creo que son valores muy fuertes en una persona y muy importantes, ¿no? Como es la humildad, ¿no? Antes comentabas la parte de humildad. Fundamental. Es fundamental. Sí. En cambio, ves empresarios que triunfan en la vida, que humildad realmente tienen pocas, seguramente por otras razones y demás. Yo también, O sea, para mí la humildad es algo que, oye, no sé, o sea, creo que tenemos que destacar con otras cosas y no explicando nuestras grandezas o no. O sea, quiero decir que hay que tener los pies siempre en el suelo. Sí. Esto te lo ayuda mucho el universo. Así, Sí, la grandeza del universo, cuando lo estudias, grandes físicos de partículas como Higgs y tal, son gente muy humilde, porque entiendo que esto es muy complicado. Ya. Entonces, cuando te tiras para arriba dices, chico, quieto parado, que esto es más complicado de lo que parece. Y después una cosa muy importante que siempre yo defiendo, no sé si es verdad o no es verdad, que aquí podemos tener una conversación de lo que tú quieras, mucho rato, y de las palabras se queda un 10%. Del mimetismo, de la forma como uno se mueve, los gestos que hace, el ejemplo que das, realmente lo que haces, los actos, es lo que más se queda. Yo creo que la educación en general, de padres, de hijos, de empresa, el mimetismo, la forma mimética de comunicar, mucho más que el gran discurso que puedas pegar, se queda un 70%, por poner un porcentaje. De los grandes discursos se queda un 5%. Esto es algo que yo siempre, al menos me sucede a mí. Sí. Me sucede a mí. No lo había pensado nunca, pero es verdad, tienes razón. Tú y yo hemos empezado a hablar. Sí. No sé, ha habido algo que me ha gustado de ti, porque tenemos algo mimético, ¿sabes? Más allá de lo que nos explicábamos, tú y yo íbamos pensando, este tío, me gusta, más allá de lo que hablas, detrás hay un lenguaje, que es el mimético, que es el de trasfondo, que realmente para mí es el importante, ¿sabes? El que se queda. Sí, es el que se queda. Es el que se queda. Sí. No, es así. Y antes has comentado que tu hijo estaba en la empresa, ¿no? Marcos, ¿verdad? Correcto, financiero. ¿Cómo trabajas con él para que pues estos valores también se puedan mantener, ¿no? Porque entiendo, tienes que dejar hacer, entiendo que perfectamente que esta parte la aprendiste muchísimo de tu padre, y seguramente que lo aplicas, ¿no? con él, porque bueno, al final son nuevas generaciones, ven las cosas de otra manera, pero al final la esencia de los valores, ¿no? tienen que calar en él, ¿no? Entiendo.
¿Y cómo lo trabajas esto con él? ¿Cómo lo has trabajado? Ojo, porque bueno, yo te sí. diría que incluiría a mi hijo, que es el director financiero, pero a Jacinto Guas, que es el director de marketing comercial, Vale. Ana Guas, que en estos momentos está en Estados Unidos llevando la delegación de Estados Unidos, Vale. mi hermano Alejandro, que para mí ha sido una persona que ha influido mucho, ahora ya está un poco jubilado, pero ha sido una persona que en los momentos textiles ha funcionado. Dice que la familia somos allá toda una mezcla de gente que está María Guas, que es mi sobrina, que estuvo trabajando con nosotros en marketing, Clara Guas, que está en el Consejo de Administración, que es una crack como persona y como profesional. Entonces, yo te diría que los valores, claro, hay tantos y diferentes que en realidad en una empresa lo importante es, primero, tener un propósito claro. Hemos hablado, un propósito muy claro de dónde tiene que ir la empresa y lo más importante abajo, unos pilares que son los que sostienen ese propósito. Y esos pilares son, de alguna forma, innegociables. Esos pilares no son valores, son pilares, que son cosas diferentes. Pero al final estos pilares acaban convirtiéndose en valores. Es decir, si tú, por ejemplo, dices que la empresa debe ser sostenible, detrás de la sostenibilidad hay un valor social, un valor, digamos, que en sí misma una persona que no sea con una cultura socialmente sostenible, pues no interesa. Claro, ¿Sabes claro. lo que te digo? Detrás de los pilares están los valores, ¿no? Y para mí, lo más importante de esta cuarta generación que está llevando la empresa con mucho éxito es que tiene un legado muy difícil, el más difícil de todos, que es el legado de lo que va a dar a la sociedad. O sea, nosotros hasta ahora generamos beneficio. Ellos no bastará con eso. Necesitan dar un beneficio intangible a la sociedad, devolver a la sociedad cosas que nosotros hemos cogido de la sociedad. Y para mí en estos momentos es el legado más complicado que tiene la cuarta generación y que les diría que tienen que conseguir llevarlo a cabo. O sea, de devolver a la sociedad un poco lo que la empresa hasta ahora ha llevado, que en forma de EBITDA o de beneficio, ¿sabes? Ya, sí. Cuando siempre he estado muy centrado. Para mí es el valor más importante que tienes que transmitir o que quiero transmitir, ¿no? Y es un reto que ha aparecido, pues fíjate tú, después de 4 generaciones, ¿no? que antes quizá no se tenían tan en cuenta, porque la sociedad no se tenía en cuenta. Nadie hablaba de ello, ¿no? Y ahora, curiosamente, yo creo que una empresa que no trabaje en esta dirección tiene poco futuro. Sí. No, cada vez está demostrado que cada vez es más, o sea que es más. Contra más pienses y actúes, ¿no? Para devolver al mundo lo que le has recogido, a la sociedad lo que le has recogido, pienso que te lleva a un valor que es muy positivo para que realmente todo pueda salir. Pero cuidado con coherencia, porque aquí Sí. hay una cosa que es muy divertida, ¿no? Que es lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Yo pienso cosas, digo cosas diferentes, igual hago cosas que no tienen que ver ni lo que pienso ni con lo que digo. Pensado, ¿no? Entonces, ya. esa relación, tiene que haber una coherencia. Esa relación todo, de si tú dices que vas a ser socialmente, digamos, una persona que vas a aportar a la sociedad, has de pensarlo, crearlo, decirlo y hacerlo. Porque es verdad que ahí por en medio hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, es seguir el propósito hasta el final, ¿no? El propósito hasta el final. Estoy pensando esto, la coherencia. Y tengo que ser, pues, coherente con lo que yo pienso. Y haciendo el día a día, ¿no? Con este foco, ¿no? Porque porque esto pasa muchas veces, ya no solo en esto, sino que muchas veces pensamos algo, ¿no? Y nos vamos un poco de caminos y perdemos el foco. Pasa a mí, Sí, es bastante común, creo. Es bastante común y a mí también me pasa. Y sí que es verdad que con los años procuro decir, hey, más vale hacer menos. Y intentar, pues, oye, llevarlo hasta el final y que después, oye, igual no sale bien, ¿no? Pero más vale llevarlo hasta el final que no querer hacer muchas cosas y al final uno ya no sabe lo que pensó ese día y esto impacta, pues, al equipo, impacta. Es muy difícil, porque ahora mismo yo estoy hablando aquí y estoy diciendo lo que pienso. O sea, estoy diciendo, ahora falta que cuando salga aquí haga lo que digo. Claro, pero eso es la coherencia. Y la coherencia en una empresa es tremendamente difícil. Sí. Y después que cuando porque, perdona, por en medio hay accionistas que te piden unos resultados. Ya. Y dices, oye, a mí todo está muy bien esto que dices, pero al final de mes tengo una familia y tengo que cobrar unos dividendos. Y es lógico que hay una mezcla de intereses contrapuestos que son complicados. Y es lo que te iba a comentar ahora. O sea, cuando hay este tipo de intereses o hay este tipo de presión, ¿no? Muchas veces decimos cosas y también es un error. A mí me pasa a veces, que dices, ostras, Jordi,
has dicho lo que querías que escucharan, ¿no? No lo que pensabas. No lo que pensaba, ¿no? Y Sí. esto también a veces, claro, o sea, te cuesta, ¿no? Cuesta. Y, oye, aferrarte a tu manera de ser, a tu manera de pensar y llevarlo a cabo es muy importante. Y es lo que decíamos antes, te puedes equivocar, ¿no? Pero ahí está el arte también, ¿no? Del aprendizaje. Fundamental. Yo siempre digo, cuando te haces mayor tienes dos caminos. O encerrarte tu verdad y hacerla más fuerte, o abrirte las verdades. Cuando más te abres a las verdades, esta coherencia más complicada es, porque menos sabes que sabes, ¿sabes? Exacto. Es así, es así. Entonces dices, sé que no sé nada. Entonces al final dices cosas, las digo, pero no sé si las hago porque al final realmente, a mí me pasa en estos momentos, tengo mis dudas acerca, dudas constructivas, y es bueno, mis dudas acerca de yo muchas creo cosas. que las dudas siempre hay que tenerlas, ¿no? Claro. Yo me imagino que con el tiempo, con los años, con la experiencia, quizá en algo que quieras hacer en una acción, las dudas pues disminuyen, ¿no? Porque tienes esta experiencia, pero dudas de alguna manera siempre tienen que haber, ¿no? Y hablar con propiedad, con seguridad y demás, bueno, yo creo que todo en extremo es malo, ¿no? Es porque malo, sí. Sí, Yo creo que la duda constructiva es la esencia del cambio, de la evolución, de todo. La duda constructiva, o sea, pone en duda todo. Pone en duda todo. Sí. Entonces ahí es donde empieza el auténtico cambio, la auténtica evolución personal, empresarial, de todo tipo. Sí, y es algo que siempre me lo he aplicado. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Y cómo dirías que es tu manera de liderar? O sea, ¿cuál es tu fórmula CEO, ¿no? Que es la pregunta que siempre hago. ¿Qué crees que eres bueno, hablando de todo esto, ¿no? Pero ¿en qué crees que eres bueno de cara al equipo, que el equipo pues muchas veces te reconoce, ¿no? A ver, no sé si soy bueno o soy malo porque esto no lo tengo que decir. Yo me siento cómodo, por decirlo de alguna manera. O sea, en primer lugar, empresa familiar. Mi primer punto es que cuando gestionas egos. Y para gestionar egos, tu ego lo has de borrar de la ecuación. No existe. No existe. Si tú tienes egos, es imposible que gestiones egos. Esto es un primer punto de partida que para mí es fundamental, o sea, la idea de los egos. Después, evidentemente, también yo creo que dentro de un proyecto, o sea, y para mí lo fundamental de liderar es generar ilusión en tu equipo. Generar que el proyecto tenga ilusión, o que es el motor un poquito al final de querer ir a trabajar a ese sitio. Se puede generar de muchas maneras, haciendo un espacio fantástico de trabajo, generando un proyecto que la gente se sienta identificada. Hay muchas fórmulas para trabajar la ilusión, pero yo creo que es fundamental comunicarla. Evidentemente, después vienen cosas más prácticas, o sea, liderar es tener un propósito muy claro y rodearte de talento para conseguir este propósito. Normalmente este talento, a mí me está pasando, sabe 100 veces más que tú. Sí. 100 veces más que tú. O sea, yo le hablo a mi hijo de finanzas y me da 1000 vueltas, le hablo a mi sobrino de ventas y de marketing y me da 1000 vueltas, hablo con el de IT y me explica. Lo importante es eso, que no tengas el ego de pensar que sabes más que ellos, dejar que fluyan, pero siempre hacia un propósito. O sea, mi trabajo es de liderar, es, digamos, aunar las fuerzas hacia un propósito que hemos pactado y consensuado previamente, con unos pilares que son irrenunciables, pero fundamentalmente también es eso, construir un propósito, unos pilares y todo el talento orientarlo hacia esa dirección. Entonces el talento que fluya. Que fluya. Que fluya, ¿no? Y dejar esta libertad, ¿no? Esta cintura para que fluya. vaya. Entonces yo creo que son como 3 puntos muy importantes en el liderazgo. Muy bien, muy bien. Y Marcos, ¿cómo haces? Yo creo que es un tema bastante importante. ¿Cómo haces para dejar a banda tu ego? Porque no es fácil. O sea, ya sabemos que la gestión del ego, muchas veces pensamos, no, si yo mi ego, pero oye, trabajar el ego de uno mismo hasta llegar al punto de decir, hey, mi ego no está en este momento, porque voy a gestionar el ego de los demás. A ver, yo creo que es un problema de aprendizaje. Yo recuerdo a los 26 o 27 que era un gilipollas integral. Después, poco a poco, uno va evolucionando. Tengo una pareja que se dedica a todo el mundo de la introspección, al mundo de la introspección. Vale.
oye, léete este libro de Joe Dispenza que deja de ser tú. Entonces, poco a poco vas leyendo, vas llenando tu cabeza y vas entendiendo. También ayuda mucho la lectura que me gusta a mí, como te he comentado, de todo lo que es la parte de la física de partículas, que ahí también... ¿Entiendes? Que no somos, que somos lo que somos, materia inerte, de una forma construida, de una forma especial. Todo eso te ayuda a descontextualizar el ego del humano. Empezamos con el amigo Aristóteles diciendo que todo giraba alrededor de la Tierra. Sí. Es que la humanidad por defecto lo tiene. O sea, nos sentimos los reyes del universo. Somos una mierda. Una mierda encantadora, ¿eh? Sí, fabulosa, sí, increíble. Seguramente, pero que no somos absolutamente nada. Entonces ese ego, pues oye, lo has de ir deconstruyendo como Ferran Adrià, lo has de ir deconstruyendo hasta que se disuelve. Y, hombre, un puntito de ego a veces también, pero sobre todo también es muy importante escuchar. Si escuchas y no tienes verdades, o sea, las verdades las tienes que tener, pero puedes tener que transformar, ¿sabes? El ego es la capacidad de transformar tu verdad también, ¿sabes? En la verdad del otro. Si yo estoy hablando contigo y tú me convences en algo, convénceme. Me parece más que me convenzas que yo te convenza a ti. Ahí empezamos a funcionar. Ahí se empieza a funcionar y crear una buena comunicación, y eso creo que lo he ido aprendiendo. Lo he ido aprendiendo. Muy bien. No agarrarme a verdades. Está muy bien porque es una equivocación muchas veces, ¿no? Y no te ayuda a ir evolucionando, ¿no? Si te quedas en una única verdad, pues es como que te quedas ahí cerrado, ¿no? Y es lo que tú decías antes, que no abres. O sea, la duda, ¿no? O sea, la duda constructiva. Que cuidado, en la empresa tienes que llevarla con mucha cautela, porque es verdad que según qué punto de duda, la gente duda alrededor tuyo. O sea, la duda constructiva en una empresa no es la misma que la duda constructiva personal. O sea, cada cosa tiene su momento y su forma de dudar. Correcto. Hay que saber también gestionar esta parte de duda. Estoy de acuerdo. Marcos, ¿cuál dirías que en tu vida profesional, o incluso te diría hasta personal, profesional y personal, has podido cometer un error que en ese momento dijiste, ostras, gracias a ese error yo he cambiado como persona, ¿no? Porque aprendí esto, lo otro, y reconocí ese error, ¿no? Porque yo siempre lo digo, los errores están y siempre estarán y hay que reconocerlos, pero es que además hay que coger el error y estudiar ese error, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto, ¿no? Es lo que te ayuda muchas veces a avanzar, y creo que es bien natural, ¿no? Que tenemos que aprovechar, ¿no? Buena pregunta también esta. Bueno, viniendo para esta, porque he leído alguna cosa de lo que íbamos a comentar y le he dado un poco de vueltas, y yo creo que en una primera fase, cuando salí de la escuela de negocios, etcétera, daba mucha importancia a la estrategia por encima de las personas. Vale. O sea, la estrategia era lo importante y ya ponemos a las personas para que se cumpla la estrategia. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que es mucho más importante. Sin las personas no hay estrategia. Muy bien. ¿Qué quiero decirte con esto? Es un poquito la idea esta de que yo cuando era más joven me decían, chico, es que los árboles no te dejan ver el bosque. Ahora digo, no. Es que es el bosque que no me deja ver los árboles. ¿Qué son los árboles? Es el talento. Y ese árbol tú lo tienes que ir regando. Si no riegas ese árbol, que es la persona, que es el talento, déjate de estrategias, no llegarás a ningún lado. Es un poco un cambio de paradigma, ¿sabes? Para mí lo que ha habido, bastante importante. Muy importante, ¿eh? Muy importante. O sea, me doy cuenta que cada mañana regar ese talento es más importante que la estrategia. O sea, porque es lo que te va a hacer conseguir el propósito, ¿sabes? El propósito, sí. Y seguramente que la estrategia surgirá, ¿no? Y esa parte regarlo de forma humana, no solo de forma exigente, de forma humana, de forma constructiva, de forma dialogante, es lo que hace que después la gente, pues, crea en el proyecto y se ilusione por el proyecto. Se ilusione por el proyecto. Sí, se ilusiona, tiene más energía, tiene más ilusión por ello, ¿no? Y bueno, una persona pues que pueda estar motivada, pues siempre nos va a ayudar muchísimo más, porque combinas, ¿no? Lo que es la motivación con su talento, ¿no? Sí, totalmente. Pues, bueno, va a dar mucho más de sí, de lo que, bueno, va a dar mucho más de ella misma o de él mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final piensas más, te emocionas más, te gusta más lo que haces, estás más de acuerdo estás más cómodo con tu entorno. Yo creo que es fundamental, o sea, el regar el talento, que es un poco el árbol.
Y, Sí. mira, el bosque es la estrategia, pero el arbolito vamos a bajar cada hay día que al cuidarlo arbolito a para ver que el cómo día de está, mañana porque si el esto bosque- funciona, al otro antes no. Antes yo iba a un bosque y decías igual, pon a quien quieras aquí, que si la estrategia es esto buena, ya esto va a está, ¿no? funcionar. Es como que sí. Cagada. Ya. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y el tiempo te ayuda también El a ver, tiempo te ¿no? ayuda a Que verlo de lo esta impo- manera, sí. la importancia de las personas. La humanización porque- que tú la hablábamos humanización, ahora. Sí. Así tal cual, sí. Y después de todo, Marcos, porque al final, pues oye, ser empresario sabemos que hay mucha responsabilidad detrás, también hay dolores de cabeza, ¿no? Es llegar a casa muchas veces pues diciendo, ostras, vaya día que he llevado hoy, ¿no? ¿Cómo gestionas tu energía? ¿Cómo haces para poder desconectar y recuperar, ¿no? Esa fuerza o que ese pensamiento negativo que has tenido durante todo el día, deshacerlo, o ya no deshacerlo, sino verlo de otra manera? Sí, sí, cuesta. O sea, yo tengo la teoría de que en el mundo que vivimos, el capitalismo que vivimos, o sea, tú sales del trabajo y en el fondo sigues trabajando en la familia como si fuese una empresa. O sea, sigues presupuestando lo que va en la casa, sigues trabajando, sigues diciendo los gastos que tenemos. Entonces a mí me gusta mucho romper completamente, ser un bohemio. O sea, decir, yo llego a la empresa y me gusta generar un Marcos diferente que no piensa en términos de empresa, sino piensa en términos de persona, de ilusión, con proyectos de ilusión que no tienen que ver con la empresa, proyectos de ilusión que no tengan que ver con la empresa, proyectos de ilusión que sean independientes a la empresa. Sabes que he corrido alguna Titan Desert, sabes, por ejemplo, estoy escribiendo este libro del tiempo. Entonces son proyectos de ilusión que no tienen nada que ver con la empresa y esto te despeja la mente y te genera una ilusión. O sea, en la vida hay como dos grandes proyectos, ¿no? Que tienen que ilusionarte, que es, bueno, en el fondo es tu trabajo, en el fondo es la familia o tu pareja o cosas que son, o tus hijos, que son cosas que vienen impuestas y cosas que te las montas tú. Sí. Que son esos pequeños proyectos de ilusión, que para mí estos pequeños proyectos de ilusión son los que me hacen desconectar que, como te decía antes, son proyectos que no tienen detrás ningún tipo de exigencia económica, crematística, son por puro placer. Los haces por placer y porque te hacen sentir bien en ese momento. Si corre a Titan Desert y quedo último y me importa en raba, ¿no? Y a Titan Desert es del cierto que me encanta. Oye, si el libro del tiempo que hago me viene el amigo Carlos Robelli y me dice, oye, gilipollas, ¿qué estás escribiendo? Que esto quiere decir una tontería. Bueno, pero me lo estoy pasando teta. Exacto, y eso es lo más importante. Esto es lo más el importante. proceso, ¿no? De estar haciendo el en ese proceso momento... de estar de desconexión de la cabeza respecto a una especie de capitalismo que lo invade todo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, llegas, es que al final todo se convierte en hacer cosas únicamente por capitalismo o porque tiene que haber pues esta recompensa muchas veces material, ¿no? Y no todo es material, oye. Es que yo creo que el capitalismo se tiene que humanizar. ¿Cómo? Siendo un capitalismo emocional. Porque al final, sí, ahora sigo porque llegas a esto, vamos a comprar una casa, una segunda residencia, no sé dónde, la hipoteca, no sé qué, ya vas al banco en tu momento libre a pedir una hipoteca para la segunda residencia, que después te das con el ayuntamiento, tendrás que mantener, oye, vamos a tener 2 coches. Está muy bien, ¿eh? Yo simplemente doy mi punto de vista, ¿eh? O sea, cada cual lo que quiera. Sí. Pero a mí me llena mucho más ese capitalismo emocional de hacer cosas efímeras. Ya. Que están y ya no están. Y ya no están. Me llenan el doble. Sí. Pero eso es lo que hago yo para desconectar. Cada cual haga lo que quiera. ¿eh? No quiero crear sentencia. No, pero cada uno, lo que pasa es que tu manera de pensar, que va muy relacionada también con la mía, yo antes pensaba que el negocio tenía que ir muy bien porque tenía que ganar dinero y con ese dinero poderme permitir cosas que en ese momento yo no me podía permitir. Pero te das cuenta que en la vida no va de esto, ¿no? O sea, va de estos momentos, por ejemplo, el viajar, ¿no? El compartir con tu familia, con tu hija, algo que no es material. Estás viviendo ese momento, ¿no? Y es efímero. Y es efímero. Se acabará. Se acabará. Tiene un inicio y un final que se mantendrá durante una época, un momento en tu subconsciente, en tu mente, y ya está, y se acabará, ¿no? Y realmente es lo que a uno pues le da esta energía, ¿no? Y esta... No sé, bueno, yo le llamo transformación del capitalismo hacia un capitalismo más emocional, más de emociones,
Difícil, ¿eh? Porque por atrás tenemos todos los países que piensan lo contrario, pero en Europa estamos yendo un poco a esta dirección, ¿sabes? Sí, estamos un poquito yendo a claro. esa esencia que si diferente. lo comparamos con hace 20 y 30 años, vamos, es que esto que estamos hablando hoy no se entiende. No se entiende. No existía, nos hubiesen tratado de locos seguramente. No se entiende directamente. Pero sí que es verdad que somos unos privilegiados en ese sentido. Hablas del libro del tiempo, o sea, vamos a tener un libro que podamos leer de Marcos Weiss sobre el tiempo o no. Es que me da mucha vergüenza, ¿sabes? ¿Sí? Porque, claro, ahí estás compitiendo con los grandes genios de... No, yo creo que no. Me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. ¿Sí? Sí. Me lo plantea muchas veces, pero sobre todo yo conozco un físico que tal, porque ya estudié económicas, yo no estudio física, o sea, lo que he leído son muchos libros del mundo este, ¿no? Y bueno, de hecho es mi gran pasión y mi gran hobby. Pero, o sea, es que es un poco locura lo que estoy haciendo. Yo estoy planteando que el tiempo es una cosa y el espacio es un concepto, no al revés. Entonces estoy cambiando un poco la ecuación de Einstein y estoy diciendo que la energía es igual al tiempo por el espacio al cuadrado. Es decir, que nosotros somos tiempo. Vale. Y lo que se desplaza es el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque quiero equiparar lo que es la materia inerte, que es lo que yo pienso, con la mente humana. La mente humana es muy curioso porque te dice Einstein, cuando una partícula sin masa va a la velocidad de la luz, si tú no puedes porque eres una persona, la ecuación dice eso, estás encima de esa partícula, ese fotón, para ti el tiempo se detiene. Es imposible que suceda porque tienes masa, pero si sucediese, yo digo, coño, pero si el fotón sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo, ¿a qué coño le explicas al fotón? O sea, ¿acaso el fotón es tonto? O sea, partimos como siempre, como Aristóteles, de que todo gira alrededor del mundo. Yeah. Digo, no, todo gira a través de la persona. Tu mente dice que el tiempo se detiene, pero para el fotón el tiempo no se detiene, sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo relacionas la materia inerte como algo que piensa con tu pensamiento? ¿Quién te dice que este vaso, con la cantidad de partículas subatómicas que ha sido traspasada, no tiene una propia conciencia? Un árbol con la fotosíntesis. Exacto. Entonces yo intento relacionar con la ecuación, intento compaginar la materia inerte, la materia oculta, la energía oculta, con la persona. Entonces ahí estoy con mi locura mental. Y le pregunta a IA y dice, bueno, y me va diciendo, aquí no vas muy bien, aquí vas Creo bien. Que la IA... Pero es que como tú comprenderás, no tengo interlocutor, o sea, porque la gente huye como ratas cuando empiezo a explicar estas cosas. Sí, y dice, bueno, ¿qué pasa esto? Ya viene Marcos a explicarnos una de sus locuras. Pero es mi pasión, o sea, me gusta intentar entender, al final, cuando muramos, éramos materia inerte, ¿qué es la materia inerte? Es una chorrada, pero la materia inerte la consideramos inerte. ¿Pero por qué es inerte? Porque lo hemos decidido nosotros. Sí. Es un concepto que tenemos, ¿no? Un concepto que tenemos, que dices, bueno, pues es así. Pues bueno, será para ti. Ya. Yo creo que algo falla en todo esto. Sí. No, yo aquí lo que puedo decir es que solo sé que no sé nada. Sigamos solo sé que no sé nada, pero me parece muy interesante todo esto que explicas, ¿no? Porque alguien que no sabe, ¿no? Que no es físico ni nada, pues si te escucha, creo que le puede hacer pues reflexionar sobre muchas cosas que ni siquiera había pensado como me está pensando ahora a mí. Tuve un amigo que hablamos mucho sobre el tiempo existe, no existe, aquí es el tiempo, ¿no? Nos han dicho que el tiempo, un segundo, bueno, el segundo es todo donde ha salido, porque... Pero bueno, sí de hecho mi teoría es que el tiempo, yo digo, nosotros somos tiempo atrapado, o sea, el universo en realidad tenía que haber, o sea, nosotros somos tiempo atrapado debido a gluón, a una serie de partículas, somos tiempo atrapado, somos una forma de tiempo atrapado, igual que esta mesa, es tiempo atrapado. Sí. Entonces yo considero que el tiempo es una cosa y el espacio es un concepto, entonces os cambio la ecuación de Einstein. Pegaste aquí el cambio. Te pego el cambio, oye, con un par de narices, tú. Yo creo que es muy interesante, yo creo que no te tiene que... Bueno, me da vergüenza. Bajo mi humilde la verdad, punto de la primera vista... vez que lo digo, pero me da un poco de vergüenza, sí, porque cuando leís a estas eminencias, Lisa Randall, a Carlo Rovelli, Higgs, para mí son mis genios, son mi brújula. Ya. Son mi brújula. Bueno, tener otros puntos de vista, ¿no? A pesar de que sean tus genios. Existencialismo en estado puro. Ya.
Pero bueno, quiero decir que siempre puedes aportar a alguien. Seguro que si tu libro ve la luz, seguramente que puedas aportar a muchas personas, y pienso que al final el legado de cada uno es el legado de cada uno, Sí, en base a lo que haya aprendido, con sus genios, con sus puntos de vista, su vivencia, y al final lo que decíamos antes, la verdad absoluta seguramente que no existe, pero es un punto de vista de alguien que pasó por aquí y escribió esto, ¿no? Bueno, siempre es un legado. Bueno, yo siempre digo, o sea, los modelos matemáticos que para mí son imposibles de ejecutar, o sea, a veces te llevan te encasillan en intentar defender la teoría estándar del universo. Son modelos matemáticos que tienen que ser. Yo lo que tengo es una gran virtud que tengo, es capacidad de imaginación infinita para problemas, para todo, infinita. O sea, yo imagino, me dices algo y estoy abriendo 1000 puertas a mi alrededor. Es una virtud que tengo. Entonces yo me voy hacia la imaginación y alguien ya plantea el modelo matemático, porque esto me cuesta mucho. Esto choca, desde las integrales, ecuaciones y tal. Esto choca muchísimo. Bueno, la inteligencia artificial alguna cosilla alguna fórmula me pone por ahí, pero yo creo que desde este punto de vista, pues de hecho las leyes del magnetismo de fue Maxwell que a un empresario le planteó el modelo matemático. Maxwell fue el que planteó el magnetismo. Entonces digo, bueno, esto me anima, ¿sabes? Decir, oye, ¿sabes? Hay un empresario que decidió plantear un problema y un matemático lo solucionó. Yo sé que ahora me dices esto ahora no sé por qué me has hecho hablar de esto. Es que a mí me da vergüenza, bueno, es una cosa muy personal, es la más íntima que tengo. Es la más íntima que tengo, la más. Me alegro que porque haya todo el mundo porque... se pone a reír. No. Seguramente que habrá gente que se pueda poner a reír, seguramente que quien se pone a reír es quien te conozca muy de cerca, ¿no? Sí. Y a lo mejor pues se transforma en vamos a cachondearnos un poquito de Marcos, pero creo que hay mucha gente que no es así, que no se pondrá a reír y que te escuchará. Bueno, pues el título es El tiempo atrapado. ¿El tiempo atrapado? Sí. Muy bien. Anticipo. Primicia. El tiempo atrapado. Bien. Oye, ¿qué paralelismo encuentras entre, preparar? Yo no te digo solo correr una Titan Desert, sino preparar. Yo también soy hiperamante del deporte. Sé lo que es la preparación de unas pruebas de este estilo, ¿no? Como una maratón de sables o un Ironman o lo que sea, cada uno lo que su propósito que pueda tener, ¿no? Para pasárselo bien. ¿Pero qué paralelismo encuentras entre la preparación y el hacer una Titan Desert, ¿no? con la parte empresarial? Te has contestado tú mismo, el propósito. El propósito, exacto. Ya está. Me he enrollado demasiado con la pregunta, creo. El propósito, o sea, yo la primera Titan Desert, mi propósito fue correrla junto a mi hijo Lucas. O sea, mi hijo Lucas... Todos mis hijos son muy colegas, pero Lucas se apunta a cualquier aventura y entonces digo, pues vamos a la Titan. Pues vamos a la Titan, ya está. Entonces allá sucedió una cosa increíble, que esto sí lo quiero explicar porque es una anécdota muy bonita que me ha dejado muy marcado. Curiosamente, o sea, en la etapa, o sea, mi hijo tiraba más que yo, evidentemente. La etapa 3, en medio del desierto, me lo encontré con la bici rota, que la cadena, que no sé qué. Empezamos a intentar arreglar la bici 3 horas, 4 horas, pero al final llegas fuera de tiempo. Y me dice, padre, sigue a meta, que es tu sueño. Wow. Vaya. Y yo me quedo. Wow. Sí, no. A veces... Yo me emociono cuando lo digo. Sí, no. Yo te estoy escuchando lo también. Lo que te digo es que, al final, cuando llegó a meta, el muy animal cogió un tío que tenía la bici que no podía más, lo arrastró hasta la meta y llegó a tiempo. Y cumplió Dentro del corte llegó seguir. Dentro del corte. Y entonces... ¿Sabes la sensación de abandonar a un hijo? O sea, la Titan es como... Estás en medio en estado de puro, la nada, desierto, ¿no? Nada, tu hijo y una emoción. Ahora estamos aquí mezclados, contados. Sí, claro. O sea, es como un altavoz de las emociones, ¿sabes? Y me dejó tan afectado, esa sensación, tan afectado, que dije, voy a volver a la segunda Titan. Esto no va a quedar aquí. Esto no va a quedar aquí. Y vuelvo con mi hijo. Pero entonces ya junto a mi hija y mi yerno y la dedicamos con propósito a mi hermano Antonio, que después más adelante murió de cáncer. Y tenemos un reportaje muy bonito con San Juan, con... ¿Valentín? No con Valentín, con su hermana. Mercé. Con Mercé San Juan hicimos un reportaje precioso que se llamaba Vértigo, que era el nombre del barco de mi hermano, y mezclamos mar con desierto. Bueno, la piel de gallina se me está poniendo, porque no relacionaba. Mercé es muy amiga mía. Pues fue espectacular. Y bueno, entonces ahí voy a correr con mi hijo
Vale. Y mi hijo en el reportaje dice, mi padre vuelve a la Titan para... Y fue muy emocionante, fue una dedicatoria a mi hermano Antonio, que murió, después murió. La tercera propósito es que tengo un sobrino que es adicto, Óscar, que lo queremos todos mucho, y está pasándolo muy mal. Entonces decidimos que hacer una Titan Desert para demostrar... O sea, yo pensaba que a través de un esfuerzo extremo a un adicto lo sacabas con un esfuerzo extra, o sea, es decir, yo estoy aquí porque estos son TOCs, es decir, pues voy a hacer un TOC de lo que sacaba en una Titan y pensé que era una buena solución para ayudarlo a salir de este mundo, ¿no? Y ahí estamos un poco la pregunta, o sea, lo que más me costó en todo este proyecto, porque al final participaron de la fundación donde estaba, se llama Fundación Centea, su cuidado, bueno, cuidador no se llama, su psicólogo o la persona que te quita las adicciones, con 2 personas que te quita un acompañamiento familiar, otra persona, su familia, enredamos a todo su entorno familiar, tal, y corrieron la Titan un amigo suyo, yo, mi yerno, los dos psicólogos, digamos, en el equipo, en el desierto, con un profesional para acabar todos la Titan. Acabamos todos la Titan. Acabamos todos la Titan, hicimos un reportaje maravilloso, Arenas Movidizas. Vale. Que el primero lo hizo Valentín San Juan, el segundo lo hizo Horacio Cabillas y Mercé, los dos. Y Mercé, sí. Una pasada de reportaje que incluso lo hemos ido mostrando, se ha ido tan bueno que han salido en las cárceles y en sitios. Hemos hecho el pase de este reportaje. Lo ponen en las cárceles lo ponen en centros de adicción para ayudar a salir de las cosas. Ahí me emocioné mucho. También cuando acabó la Titan no sirvió para mi sobrino porque no consiguió salirse de ese bucle, pero me sentí muy realizado y me sentí muy orgulloso del proyecto. Se llama Arenas Movidizas. Arenas Movidizas. Ya te lo enviaré por WhatsApp. Sí, lo buscaré. Precioso. Incluso lo pondremos en la descripción también de este vídeo, que yo creo que seguramente que si alguien ahora nos estará escuchando, pues lo va a querer ver. Es muy bonito. Y bueno, es muy bonito y muy constructivo de cara a tal. Y después la cuarta Titan, creo que hace 2 años, también la corrí con mi hijo y con mi yerno. Mi hijo siempre le apunta a estas películas. Él siempre. Pero esta dije, ¿sabes qué? La corro por correr. El propósito era, yo soy un amante del desierto, me apetece contacto al desierto sin el estrés de las cámaras, sin el estrés del propósito. El propósito era no tener propósito. Muy bien. ¿Y cómo te sentó esta? A diferencia de las otras 3. ¿Sí? Fatal, porque se me rompió la bici 3 veces. No me digas. Si no es por mi hijo, no llego. O sea, se me rompió la bici en 3 etapas seguidas. Volviendo a control con el tiempo así, con bici prestada, Vale. Las 3 veces. Vale. Las 2. La tercera fue muy dura porque ya te digo, oye, alguien nos deja una bici para llegar, nos dejaron una bici y mi hijo se puso a pedalear con una bici y tal, yo con la suya, y cada día llegar a control con el tiempo justo, 1 hora parado en el desierto, 1 hora y media, porque te tienen que dejar la bici a alguien que abandona, si no, no puedes seguir. Vale. Y pues fue muy bonito, cuando acaba te das cuenta de todo lo que ha pasado. Era una bici que iba a disfrutar y al final me encontré pues mucho tiempo parado en el desierto esperando a ver que alguien nos dejase una bici para volver. Si no es por mi hijo, no hubiese estado seguro. Menudo equipo que hacéis, ¿eh? La leche, sí. La leche. Esto es muy bonita. La experiencia yo la recomiendo mucho porque al final cuando estás en estas carreras en medio del desierto sin nada, se toman decisiones puras. Puras. Sí. A veces no tomamos decisiones porque empezamos a darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Porque tenemos mucho ruido seguramente alrededor, pero me imagino que en ese momento no estás por el ruido y estás por tomar la decisión. Que mi hijo te diga, padre, tira tú, que yo me quedo aquí. Sueño. Bueno, esto es algo, vamos, y yo me pongo en tu piel en ese momento, menuda decisión. ¿Sabes? O sea, pero... Claro, sabía que se podía tirar de cuerda, porque es la primera que hacíamos. Si no tiro de cuerda con esto al final. Y digo, hostia, se puede tirar, coger unas cámaras y ahora ya llevamos cuerdas. Claro. Pero en la primera no tenías ni idea de nada. Claro, es decir, yo estáis allí, ¿no? Y yo lo dejé ya en medio del desierto. O sea, una sensación de abandono. Dices, joder, Marcos. Bueno, pero te das cuenta que al final, aunque tú tuvieras como padre esa sensación, tu hijo está súper orgulloso seguramente de ese momento, ¿no? También, y lo debe contar con la misma emoción que... Bueno, perdona, y mi hija Patricia también, corrió la Titan conmigo, la acabó mi hija, la segunda, dedicado a mi hermano Antonio, Bueno, qué bueno. La Patricia dándole y la tozuda, y acabó una Titan Desert entera, con mi yerno, también, que estaba también en mi yerno. También estaba allí. Es el que más cachas, y cuando hay problemas son mi hijo y mi yerno son los que tiran de cuerda de quien sea. Para adelante.
Sí, son dos cracks bueno. brutales. Y mi hijo Marcos, que lo mira desde fuera y es el que narra las noticias de lo que está pasando en la Titan. Te estoy escuchando y bueno, me viene en mente pues tu madre, ¿no? En cuanto a unión familiar, porque la verdad es que esto, vamos, es un legado que creo que ha pasado a ti, pasará y está pasando a tus hijos, sobrinos, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Marcos, cambiando de tema más a la parte profesional, creo que en Texia hubo un momento, ¿no?, que tomaste una decisión en la cual el negocio iba bien, pero tomaste una decisión para hacer cambiar el rumbo, ¿no? Con esta visión, ¿no?, quizá de poder ir a más. Sí. O sea, yo desde aquella decisión no es una verdad, pero es una fórmula que me ha funcionado en aquel momento y más antiguamente, que las empresas se basaban en un legado una marca duraba mucho tiempo, cualquier marca duraba y habían generaciones de familias que seguían con el negocio. En un momento determinado el textil iba muy bien, o sea, y decir, oye, mira, en lugar de tener una empresa que nos dedicamos a un servicio estamos en medio de la cadena del textil, vamos a dedicarnos a un producto. Hemos de cambiar cuando las cosas van bien, porque esto igual a la larga dará mucho más resultado que trabajar como maquila de textil, ¿no? Entonces eso en su momento pues costó mucho de entender, muchísimo. De hecho, ya te digo, te he comentado que tenía la máquina escondida en el parking aquí trabajando rollo Silicon Valley y aquí haciendo rollitos aquí esa máquina que aún está en Monistrol. Pero, en definitiva, eso es algo que hoy en día es innegociable. O sea, hoy en día el cambio ya está en la cultura de cualquier liderazgo, de cualquier empresa, hoy en día esto ya no es noticia. O lo haces o mueres. O sea, antes era como, lo hago y igual acabo con todo un legado. Hay que ser valientes realmente, ¿no? Porque sin una necesidad, ¿no? Pero tú ya poder ver una visión, ¿no? Decir, hey, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Porque es lo que tú dices, ahora, a día de hoy, constantemente tienes que estar evolucionando porque si no... Es verdad que es verdad también que mis hermanos en esto me ayudaron mucho porque, o sea, realmente en aquel momento que mantenía los recursos para que yo pudiese trabajar en mis locuras, o sea, mis ideas eran ellos y antes tuvimos un par de fracasos o 3 fracasos antes de llegar, como siempre, a la idea buena. La idea buena. Pero me permitieron la capacidad de decir, oye, no te preocupes, tú tienes aquí tu sueldo y tu tiramillas y también debe enseñar un poco product marketing, las 4 P's del marketing, me enseñaron todo esto y estaba ahí obsesionado. Yo no quería ser administrador ni contable, yo quería ser creador de imaginar y crear productos. Y en este aspecto, pues doy el mérito a que te dan la cabeza para que pienses para hacer algo. Ahora, cuando dices, oye, ya lo tengo, ahí estate. Cuidado. Ojo peligro. Y ahí pues poco a poco se fue creyendo de forma muy lenta y se llegó a lo que hemos llegado ahora. Pero hoy en día, eso que decías que hoy en día es condición, hoy en día una empresa está siempre pensando en el cambio. Sí. Es que es cambio, el mundo es cambio. Es que no te puedes estancar en ningún momento, porque en el momento que te estancas... Sí. Yo en mi sector, que es marketing digital, que... bueno, ya ahora no tiene ningún mérito. Ahora es lo que toca. La gestión del cambio es lo que tiene que un buen líder, tiene que ver muy bien la gestión del cambio. Sí. Hay que saber muy bien adaptarse en cada momento y, bueno, pues esto para seguir avanzando, ¿no? Y es un reto, realmente es un reto, ¿no? Pues yo lo pienso muchas veces, ¿no? Empresas tradicionales que han estado muchos años haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cómo se ha mantenido, ¿no? A día de hoy es lo que tú decías, es que no es una opción. No es una opción. Es una opción, si quieres, pues desaparecer. No hay verdades, es una opción, es una opción, no hay verdades, es una opción, pero yo no la recomiendo. Claro. ¿Y cuál es el mayor obstáculo técnico al desarrollar esta tecnología, ¿no? que es sin costuras en cuanto al textil? Entiendo que esta máquina ya... No existía nada. No existía absolutamente nada. O sea, bueno, el mayor obstáculo, ya te lo he dicho, es convencer de que ese es un camino y es una tecnología que puede ser. O sea, el mayor obstáculo siempre es convencer a tu entorno de que eso es un proyecto con futuro. Ese es, por supuesto, el mayor obstáculo. Que yo siempre planteo lo mismo, de decir, o sea, en el fondo las invenciones nos pensamos que es el acelerador de partículas de Ginebra o de no sé qué, no. Siempre digo, oye, tienes una empresa de ascensores, pues igual has de montar un ascensor que no provoque claustrofobia y es un modelo clásico de producto clásico que lo puedes convertir en un producto disruptivo.
Con todo se puede, Sí, o sea, sí, con sí, cualquier con cosa, cualquier cosa le puedes dar que un te parece, cambio. oye, si esto está pasado, pues mira, pues resulta que con una servilleta, en este caso con un paño de cocina que siempre doy con esto, pues al no poner costuras lo cambias y lo cambias todo, porque evitas la confección. ¿Qué significa evitar la confección? Piensa en una cosa, que nosotros somos muy potentes en la servilleta de cóctel 11x11 o la de 20x20 para cócteles, para tal. En esa servilleta el 80% es confección y el 20% es tejido. Si tú eliminas de la ecuación la confección, tienes un tejido de lino puro muy cercano a un precio de un tejido no tejido. Vale. Y la calidad que te da el lujo el tejido no tiene que ver con la calidad que te da el tejido no tejido o el papel. No tiene nada que ver. Y es un cambio radical de concepto, ¿sabes? Sí. Yo recuerdo muy bien que cuando empecé con lo primero es el paño de cocina. Digo, vamos a hacer un paño de cocina sin cosidos, que da igual si se arruga o no se arruga. Entonces el primer pedido que tuve fue de gallina blanca a través del periódico de Cataluña, 700.000 ejemplares, y oye, si no llegaba de China a los paños, Marcos, ¿tú lo puedes hacer? Dije, venga, lo hago con la máquina hasta el Pueblo Nuevo, claca, en el Pueblo Nuevo, bueno, total que hicimos el pedido. Y ese fue el primer pedido que se hizo, pero yo pensaba, ese paño, para venderlo, digo, como es un paño de un solo uso y tal, lo usarán, lo tirarán y tal. Entonces lo vendí muy barato. Digo, lo vamos a vender como tal. Graso horror. Ahora es el paño más caro del mercado porque es el paño mejor construido, con mejor tejido. O sea, es un paño reconocido en todos los bares de toda España. O sea, en cualquier bar que vayas verás un roll wrap. Sí, pero la estrategia ha cambiado. O sea, en todo caso ha sido que dura y dura y dura y dura. Pero bueno, que decirte que en definitiva es el coste de la confección. Es el coste de la confección. Tú piensas que nosotros en nuestra empresa igual tenemos trabajando 20 personas en la parte del corte para hacer 300 millones de unidades en todo el mundo o 400 millones de servilletas, de paños. Esto hoy en día harían falta pues 3.000 chinos cosiendo. Sí, desde luego. ¿Qué hemos conseguido? Pues sacar la confección del eslabón textil en estos productos. ¿Tenéis competencia? Sí. Sí, ¿eh? Claro, cuando un producto funciona siempre te aparece, sobre todo lo que son... O sea, fuisteis pioneros, entiendo. Sí, fuimos pioneros, es una patente nuestra, la hemos vuelto la estamos rehaciendo, pero la competencia fundamentalmente está en los grandes volúmenes, compañías aéreas donde hay millones de servilletas en el concurso. Claro. En los pequeños nichos de mercado, hoteles personalizados, cuesta porque, entre otras cosas, no paramos de evolucionar el producto. No paramos de crear productos nuevos, evolucionarlo, o sea, que nos cojan. Que nos cojan. Sí. Sois los primeros. O sea, y de hecho estamos haciendo un rebranding ahora, para... Piensa que estamos en las marcas más de lujo de todas. Estamos en Louis Vuitton, estamos en Hermès, estamos en Tiffany, estamos en Gucci, que acaba de ser cliente ahora, y hoteles, Four Seasons, estamos en Mandarín. Entonces la idea es que, claro, es un B2B. Ahora estamos haciendo un rebranding para elevar la marca a la experiencia del propio consumidor del hotel. O sea, diga, ¿sabes? Se llama, Traces of Presence. O sea, es algo que acompaña en el evento, que este es el claim, Traces of Presence, que significa, es algo que acompaña al evento, que no te das cuenta, es muy sutil, pero que está. ¿Sabes? Entonces eso ayuda mucho a la experiencia del consumidor, no del hotel, también del consumidor, que poco a poco vaya entendiendo, ostras, esto es lo auténtico, esto es lo, ¿sabes? Ahí estamos trabajando mucho, dándole un segundo nivel a la marca, ¿sabes? Vale. MyDrap, una de las marcas. Sí, correcto. Vale, y por ejemplo en MyDrap, ¿no? O sea, estas servilletas que son de un solo uso, teóricamente, porque yo las he vivido. Te tengo que decir que a veces me he guardado alguna y la he vuelto a aprovechar, porque es que, claro, esta parte de sostenibilidad, siendo una servilleta teóricamente de un solo uso, ¿cómo gestionáis esta parte? Antes estábamos hablando compleja. de ello. Es una compleja, forma, o sea, a ver, nosotros al principio, de hecho es uno uso o varios usos o 3 usos, porque como tú dices las puede, pero realmente nuestro cliente final la usa porque logísticamente le funciona mucho mejor. Es decir, una compañía aérea, imagínate que llega al aeropuerto, esperar que le llegue la lavandería, que le carguen, separarlo, ponerlo de esta forma, lo tira y es la olvida de logística. Luego hay que un hotel, sobre todo las pequeñitas, que es donde hablamos, que además se pierden, se lavan, se ve la lavandería. Entonces, al principio era un poquito como que daba como cosa decir lo que tú estás explicando, hoy un monouso como si en el textil. Nosotros hemos sido valientes y ahora un poco trabajamos la idea de One Organic Use. ¿Por qué? Porque de momento estamos trabajando en que la servilleta, de momento tenemos el certificado de compostabilidad, se puede tirar al orgánico. Muy bien.
Bueno, Entonces, lo que buscamos es la mucho. circularidad, es decir, empezamos a coger el algodón BCI, o sea, un algodón con unos certificados concretos. En el proceso intentamos ahorrar la máxima agua posible, estamos intentando tramitar energía hidroeléctrica del río con un salto de agua para no usar en electricidad, digamos, de la red del gas. Estamos también trabajando más certificados como es el de la vida útil del producto. Estamos trabajando, curiosamente, con la UPC, estamos trabajando reconvertir este algodón en bolitas de algodón para que después sirvan para regenerar terrenos incendiados, o sea, que el algodón vuelva donde... Qué bueno. Entonces, toda esta circularidad que le estamos dando, ¿sabes?, es lo que nos da la confianza para decir que nosotros somos un uso, pero somos un uso realmente compostable, orgánico y sostenible. No green. Green suena somos realmente, estamos trabajando para demostrar que nuestra huella... Claro, tú piensas que una servilleta, en el proceso, la servilleta que es la lavas, también hay una huella hídrica. En nuestro caso no hay huella. Entonces, el comparable con lo que es la huella hídrica, ¿sabes? Es decir, oye, ¿cuál es? Al final también cuando lavas y metes jabón muchas veces vas echando jabón. Entonces, estamos intentando pues establecer una serie de estudios y una serie de acciones a través de las cuales demostremos la circularidad completa de nuestro producto hasta que esta bolita de algodón que estamos trabajando con la UPC, que es un proyecto nuestro, acabe en... Ahora me estoy excediendo porque creo que esto está patentado, no lo puedo decir, pero es igual. Nada. Soy charlatán. Que esta bolita de algodón compacta acabe... Vale. La idea es que capte humedad en el subsuelo, Vale. se meta como un granito de tierra, capte humedad, se abre, oxigene. Y es un estudio súper interesante que estamos haciendo para ya lo que hemos cogido del campo lo devolvamos al campo. Y eso es un poco la circularidad integral. Y ahí está lo que te hablaba. Pensar, decir y hacer. Y lo que estamos es haciendo. Y cuesta. Cuesta porque es lo que dices tú. El mensaje de la cabeza de la gente de, bueno, uso esto no. Entonces estamos duros intentando demostrar que detrás de todo esto hay una huella de carbono que correcta, quien lo vea mínima, no solo vea una servilleta vea detrás que hay limpiarse, sino que detrás hay muchísimo más. Hay muchísimo trabajo para conseguir que esa huella de carbono sea incluso menos que la de un producto lavable. Ya. Menos mal que cada vez hay más conciencia, ¿no?, sobre todo esto, y quien lo pueda escuchar, ¿no?, que quien te esté escuchando hoy diga, ostras, qué valor tiene esto, ¿no? Porque antes lo que decíamos, no luchar contra esto no tenía ningún sentido. Ojo, sentido para el bien del mundo, ¿no? Sí. Pero no seguramente que la gente no estábamos preparados a decir, bueno, a mí qué más me dará, ¿no?, una cosa que la otra, ¿no? A día de hoy hay muchísima más conciencia con todo esto. A ver, te compro, ¿eh? El gran enemigo es el greenwashing. No quería sacar la palabra, pero definitivamente la saco. Yo he estado en muchas ponencias con la universidad, con el tema textil, evidentemente es la gran preocupación del textil, ¿no? Y hay mucho greenwashing. O sea, yo creo que nuestro proyecto de coger o sea, tú piensas que las fibras aprovechables para hacer una nueva prenda son poquísimas. O sea, hay un primer paso que es importantísimo, que es el segundo uso. Ese para mí es alargar al máximo el ciclo de vida, es decir, la vida útil. Es verdad que después cuando tú intentas aprovechar esta fibra para hacer otro producto, se complica muchísimo. Muchísimo. Hoy en día se están intentando hacer prendas de fibras extrañísimas. Yo siempre apoyo, porque opino que es una buena salida, pero siempre me pregunto lo mismo. ¿Estás mirando el mercado? ¿Qué quiero decir con esto? Decir, vale, tú vas a construir una camisa de fibra de patata, o de fibra de piña, o de fibra de conglomerado de no sé qué leches, que hay muchos y unos trabajos muy fuertes, ¿no? Decir, vale, primero, probablemente será más cara. Segundo, probablemente durará menos lavados. Y tercero, probablemente será incómoda, picará. Entonces, ¿cómo hacemos que el mercado nos compre esto? Tiene que haber un cambio de conciencia del consumidor brutal. Yo siempre digo lo mismo, los grandes debates, las ponencias y tal, digo, a ver, de todo este auditorio, ¿quién lleva una camisa de estas fibras? Ya. Todo el mundo lleva lino, algodón, poliéster, algodón. Las propias personas que estamos intentando defender esta postura. Ya no ¿sabes? estamos dando el ejemplo. Entonces, es que es el poderoso mercado. ¿Sabes lo que pasa? Que al final el mercado dictamina... El consumidor no está preparado, y si el consumidor no está preparado es cuando... El consumidor muchas veces piensa
dice y hace. Entonces, lo que piensa, lo que dice y lo que hace no tiene nada que ver. Que no pasa nada, yo lo hago. Que nos Mira, pasa esto es algodón, no es de fibra de piña. Entonces digo, es aquí decir, cuidado con lo que hace ver la gente que dice que después no hace. Sí. Entonces dice, oye, siempre cuando tú tomas decisiones de tipo de sostenibilidad tienen que ser creíbles. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos intentando convertir este algodón, cualquier tipo de algodón del mundo que haya, en bolitas pequeñitas, como tal, que se puedan meter en terrenos incendiados allá a granel. Entonces aprovechas cualquier tipo de algodón. Cualquier tipo de algodón. Entonces sí, ahí lo veo más. Ya. ¿Por qué? Porque realmente ahí hay un aprovechamiento muy grande de... Sí. Nadie tiene que consumir estas bolitas. Nadie tiene que... Las consume el propio terreno, se hidrata, se oxigena... El estudio está en fase beta, digamos, en fase totalmente... no sé si es beta, cuando es inicial es beta, ¿no? Sí, pues puede alfa. Ser. Bueno, no me acuerdo, lo que sea. Fase beta, puede estar bien. Fase beta está bien, ¿no? Y estoy súper ilusionado, estamos súper ilusionados con el proyecto, porque la universidad lo ha visto con buenos ojos y se lo ha tomado en serio y estamos haciendo las primeras pruebas. Si saliese para mí... sería qué orgullo, ¿no? Y orgullo del equipo, de todos, lo que he seguido, de todo el mundo, porque eso bueno, es un gran éxito. Estamos pidiendo una subvención de la Comunidad Económica Europea para este proyecto, que es volver a la tierra lo que nos ha dado la tierra, ¿no? Sí. Que esto es una maravilla. No hay nada mejor que esto. Además de volver a la tierra en un momento que se ha quemado, ¿no? Ostras, vamos a ayudar. Bueno, es una parte del estudio, es que parece ser que añadiendo algún tipo de semilla a esa bolita. Vale. Además, reconstruyes mucho antes, ¿sabes? Algún tipo de semilla reconstruyes antes. La aplicación está por definir, ¿no? Pero parece que es una tendencia que parece pues interesante, ¿no? Pero estáis trabajando en ello, ¿no? Y es algo que... Estamos trabajando en ello. Yo eso sí que creo. Pero eso es lo que digo. O sea, a mí me dices, oye, de tu producto, de tu servilleta, vas a sacar un algodón que va a ser un algodón regenerado, que va a ayudar con otra fibra a hacer una servilleta más gruesa, o un trapo de cocina ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un trapo de cocina que va a ser una mierda. Ya. Entonces, al final, algún bar dirá, oye, yo soy súper sostenible y súper ecológico, te lo compro, aunque me deje pelusa en el vaso, yo te lo compro. Pero personalmente opino que no es un camino. No va a tener salida por esto, porque el mercado no está preparado. No está preparado. Esto, todavía tenemos que evolucionar y llegaremos porque los cambios están siendo... Sí, seguro. No hay más remedio que llegar, ¿eh? No. Y se llegará seguro. No. Se llegará seguro porque no hay más remedio y porque todo esto que hacéis, vosotros y muchas personas, ¿no?, que están totalmente comprometidos, ya lleva a que poquito a poquito pues vayan sucediendo las cosas. No, y están saliendo cosas interesantísimas a nivel de fibras. Yo he estado trabajando y tal. A mí lo que me preocupa es la reacción del mercado, no tanto lo que se está haciendo, sino el mercado, ¿sabes? Lo que va a suceder. O sea, ¿cuántas tiendas estamos viendo este tipo de regenerado de producto y tal? Yo lo he visto poco y en todo caso he visto muy poca gente vestida de esta manera. Ya, esto pasa con todo, ¿eh? O sea, incluso hay startups que son muy disruptivas, y la idea es muy buena, pero el mercado no está preparado. Y dices, ostras, entonces hay que saber salir en el momento exacto, ¿no?, con la idea perfecta, ¿no? Correcto. Y hablando de todo esto, me llamó mucho la atención, ¿no?, que cada año dedicáis aproximadamente un 10% del beneficio a I+D, ¿no? Sí. Esto lo habéis hecho siempre y tenéis un departamento exclusivo, entiendo, de I+D. A ver, la familia, mi hermano, o sea, nosotros el ADN del I+D lo llevamos, yo creo, integrado en el cuerpo. O sea, nosotros el problema es que casi nos arruinamos por invertir demasiado en I+D. Bueno. O sea, porque todo el mundo tiene ideas, todo el mundo las quiere aportar, todo el mundo con toda la buena fe del mundo mete recursos y la empresa pequeña tiene recursos limitados. Claro. Ha sido un poco al revés. Hemos tenido que hemos montado un departamento que se llama PMO, o sea, Project Manager Office, que es un poco un departamento en el cual se filtran las ideas o los proyectos o los procesos que están más alineados con el propósito y se cuantifican, si son pequeñitos se hacen, si son más grandes se pasan al Consejo de Administración y entonces intentamos de alguna forma gestionar este I+D, que en nuestro caso es una locura. Vale. O sea, si no hacemos esto, no tendríamos un 10%, no, un 90%. Entonces venía mi hijo, que es el financiero, y decir, oye, nos hemos arruinado, no tenemos más cash flow, ni los bancos ya nos dejan más dinero, ¿no? Entonces ha sido un camino casi inverso. Vale. Casi inverso, o sea, decir, oye, vamos a intentar gestionar ese. Entonces, este I+D, evidentemente, de gestionar el talento. O sea, yo siempre digo en la empresa, el I+D, lo que en la línea que te hablaba antes, lo genera hasta el empleado que está trabajando en el almacén. Decir, oye, este almacén, ¿por qué no lo hacemos vertical? Las ideas salen de la gente que está currando en eso. Sí. No del genio que está dando vueltas por ahí. El día a día y las ideas que
pues nos ha sucedido. El que lleva ya, que es la logística y tal, de oye, hagamos una almacén vertical. Sobre todo hay que estar atento, ¿no?, a estas peticiones, es la clave, ¿no? Porque muchas personas pueden tener muchas ideas y tal, y no se atienden, ¿no? Entonces es muy interesante que tengáis siempre muy en cuenta pues las peticiones, que a veces algunas pueden ser buenas, otras no. Unas las descartas, otras no las descartas, Claro. Pero bueno, la idea es que esa idea de innovar, de pensar, de sentirte partícipe, de sentir que esa empresa eres parte de ese proyecto, es fundamental, porque a través... Es importante que quien tiene la idea se cuelgue la medalla, pero no se la cuelgue el que está por encima del que tiene la idea. Yo siempre soy muy partidario de esto en el PMO, en esta oficina, que es un 360. Es decir, después lo que hacemos, que estamos empezando cada trimestre, nos reunimos todos en un sitio fuera de la empresa y cada cual explica la fase del proyecto en la cual está. Entonces interactúas el departamento de IT con el departamento de procesos, de industrial, con el departamento de marketing, todo el mundo explica y lo bueno es que los otros departamentos ayudan a que ese proyecto del otro departamento sea mejor. Y esa transversalidad es importantísima para desarrollar proyectos y generar sentimiento de pertenencia a la empresa y compromiso y ilusión. Ilusión, y haces que todo el equipo remee hacia la misma dirección. Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos o escuchamos I+D, y seguramente que a muchas personas les viene a la cabeza pues sentarse 4 o 5 personas ahí arriba de todo, ¿no?, en el escalón de estructural de una empresa, a ver qué pasa, ¿no? Y no. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, las ideas vienen desde abajo hacia... O del mercado, ¿eh? O incluso del mercado. ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Qué pide el mercado? ¿Qué pide, no? Por eso también es tan importante pedir este feedback, ¿no?, al mercado y atenderlo. Atender al mercado, atender lo que haces tú para ofrecer al mercado. O sea, es una mezcla, es un ascensor que sube y baja. Entonces, lo importante es entender que no vienen de... Antiguamente las ideas han de ir al señor Wask, ¿no? El señor Wask, o de la familia Wask, ¿no? Es decir, no, la familia Wask ha tenido muchas ideas y gracias a ello estamos ahí. Las seguirá teniendo, pero es tan importante que las tengamos nosotros como la gente que está trabajando en la empresa, y las tienen, ¿eh? O sea, hay buenas, ¿eh? Entonces, decir, oye, vamos a filtrar, evidentemente algunas no están alineadas con el propósito, otras sí, pero las que están alineadas, venga, vamos a... Claro que sí. Y hay unas que son de rápida actuación, oye, hagámoslo mañana, y otras que son de gran inversión, que requieren un estudio más profundo. Y eso es lo que hacemos este departamento PMO. Muy bien. Qué interesante. Marcos, ¿cómo ves la empresa? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, yo creo que sí. No, dímelo, porque a veces me enrollo con una... Vamos bien. ¿Cómo ves Tecsia de aquí 10 años? ¿Cómo te gustaría? 10 o 5, igual 10 es muchísimo, ¿no? Y todo lo que decíamos antes, todo evoluciona tan rápido que igual tenemos que pensar más de 5 a 5 años o de 3 a 3 años que no a 10. Es muy sencillo. O sea, yo... si en estos momentos tengo la edad que tengo y sigo sin jubilarme, es porque quiero hacer una transición de la empresa como mi padre nos dio la empresa. Quiero trasladar esa empresa trasladarse esta empresa a la cuarta generación en tiempo, forma y funcionamiento. Es mi máxima ilusión. O sea, mi máxima ilusión es que la cuarta generación reciba una empresa que funcione bien y que tenga un propósito y tenga sobre todo unos valores. Y mi gran reto es el que te decía al principio, es que esta cuarta generación entienda que estos valores tienen que seguir vivos en la empresa. Y lo más importante, que dé un paso más allá, que no solo han de estar vivos en la empresa, sino que tienen que aportar algo a la sociedad. No a la caja de los socios, no al bolsillo de los socios. Y eso es un reto, créeme, tremendamente difícil. O sea, decir, oye, vamos a realmente a dar algo, o sea, vamos a aportar beneficio a la sociedad. Y esto lo pienso, lo digo y me gustaría que lo hiciesen. Yo estoy intentándolo hacer ya, ¿eh? Bueno, ya es mucho intentarlo, ¿no? Yo estoy en ese camino. Estaba pensando, yo creo que las escuelas de negocio tampoco no enseñan no enseñan tanto a esta parte, sino que enseñan más a lo que es, pues, conseguir que el negocio vaya bien en cuanto a vidas y demás. Yo creo que aquí hay dos diferencias. La empresa familiar, lo bueno que tiene es que el legado es capaz de transmitir esos valores. Sí. En la empresa multinacional, no, claro. Ahí sí que se dice, se piensa y se hace lo que le sale a las narices. Entonces, ahí sí que dice, oye, tú, dame rendimiento en la bolsa, que si no me muevo a otro lado. Entonces, yo creo que la gran gracia de la empresa familiar es esa, que es capaz de transmitir estas cosas. Muy bien. Y para mí, ahora mi ilusión no es lo que gano, ni comprarme una casa no sé dónde, ni estoy muy contento con lo que tengo, no me hace falta nada más. Bueno,
correr mis carreras de bicicleta, mi libro, como todos. No tengo grandes. Tengo mis retos personales, emocionales, mis proyectos de ilusión personales, eso sí. Pero mi máxima ilusión es que esa transición se haga de la forma más, ese traspaso del legado, se haga de la forma más ordenada y de la forma más mejor posible. Es complicado, porque exige un protocolo familiar, también exige también que lo estamos haciendo. ¿Y en qué momento, no? Dices, vale, ahora ya lo he conseguido, ¿no? Porque esto no es de un día para otro, ni muchísimo menos, pero es algo que te preocupa, ¿no? Entonces, ¿tú en qué momento crees que puedas decir, vale, esto ya está hecho, yo ya estoy tranquilo? Bueno, yo creo que tranquilo no estás nunca, ni sabes muy bien cuál es el momento. Lo que tengo la sensación es de que igual que, o sea, ya nos dejar hacer, ¿no? Que hagan, o sea, decir, entonces hay un momento que tienes que entender que ya está, o sea, otra cosa es que desde fuera, o sea, en el Consejo de Administración, en los últimos apuntes, aconsejes, asesores. Correcto. Pero de momento yo creo que ya. O sea, yo cuando veo la gente que trabaja, el talento que sube de arriba hoy en día, es que me desborda. Dices, me siento desbordado. Otra cosa es que con mi experiencia sea capaz de intentar gestionar todo este talento para que dispare hacia una dirección concreta. Pero te desborda, o sea, es que hay un talento que te supera por todos lados. Sí. Está bien que sea así. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Marcos, si tuvieras que recomendar un libro que te haya marcado, bueno, ahora ya con lo que hemos hablado yo creo que ya... Bueno, para mí la enciclopedia número 1, que es un libro que me lo releo, es Universos Ocultos de Lisa Randall. Vale. Es un gran libro que te introduce a la física cuántica y te ayuda mucho a comprender muchas cosas del universo y de la física de partículas. Después otro que es muy bueno es de Carlo Rovelli, se llama ¿Y si el tiempo no existiese? Carlo Rovelli. Bueno, es que claro, es que yo soy muy aburrido. Soy muy aburrido. Para nada. Soy un obseso. Bueno, pero mira, ahora por ejemplo, he estado leyendo, que me ha caído de las manos, yo, por ejemplo, una persona que me influyó mucho es el cantante Jarabe de Palo, Pau Donés. Joder, o sea, la forma digna que tuvo de morir. Este reportaje que hizo Évole, con Jordi Évole. Pero ya la forma como trataba a las enfermeras en el hospital, esa humanidad que tenía en su fase final de su vida, perdona. Y el otro día me cayó 50 palos, o que lo ha escrito él, me lo estuve leyendo, a ver, pero por la sensación de que es una persona que para mí, cuando pone esta canción, Eso que tú me das, es un canto a la vida. Es un canto a la vida. Sí. Es una persona... Bueno, de golpe leo cosas así un poco más normalitas, te lo digo también porque solo me meto. Pero estaba con este libro de los, creo que son 50 palos. Sí, algo así. Algo así, no recuerdo, tengo encima, yo tengo unos cuantos. Y son libros que son muy cómodos y tal, al final, su vida y tal, pero me interesa el punto de vista de este personaje, que cómo ha afrontado la muerte, tío. Cómo ha afrontado la muerte, haciendo una última canción, ¿sabes? Sí. Parece brutal. No, es brutal. Lo de Pau Donés es brutal. Yo a veces lo hablo con mi pareja, que es una pena, ¿no? Que hace 5 años, cuando ocurrió esta tragedia, que además estábamos post-COVID o aproximadamente fue, que todo el mundo lo recordaba, todo el mundo se escuchaba sus canciones por todas partes. Y es una lástima, lo hablábamos, que en los últimos años se escucha menos hablar de él, ¿no? Y creo que dejó algo tan grande como, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, una manera de decirle adiós a la vida. ¡Wow! Que ojalá y supiéramos y nos preparáramos, ¿no? La vida dicen, ¿no? que es una preparación para la muerte, pero al final no la vemos hasta que no la tenemos muy cerca y pensamos que nunca nos va a pasar. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si Pau Donés en aquel momento, sí que es verdad que fue una larga enfermedad, ¿no? Pero ostras, llegar a prepararse así de esta manera, ole. O sea, yo creo que... No, y la humanidad, porque tú ves los reportajes que las cantaban en los hospitales, las enfermeras que la cuidaban. Y el último disco se llama, ¿no? Sangre, se habla, o escupes, o no sé qué, que tiene relación con la quimio, lo que dice la canción. Habla del público, habla de su hija, va cambiando un poquito, de si la escuchas bien tiene mucho sentido, y hacer todo esto, bueno, no sé, para mí es un acto de, no sé, un canto a la vida. Es un canto a la vida, sí, tal cual. ¿Hay alguna anécdota o curiosidad de Texia que la recuerdes,
Que digas, ostras, esto yo creo que, no sé, igual Bueno, no lo he explicado nunca o sí, ¿no? Pero bueno, es que es bonito de explicar. Tengo una anécdota, pero es un poco soez, pero supongo que no importará. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Cuando saqué mi primer roll drap, tengo un amigo mío, se llama Josep Guixé, un amigo de la infancia, que está en una empresa de licores de Eva, que creo que ahora ya la ha vendido, que tenía un buen cliente en Palma de Mallorca. Me dijo, ves a ver este cliente que se dedica a la hostelería y se le iba a ser el rollo de paños igual te dice, te orienta un poquito y es la primera venta que harás, acompáñame al viaje. Y yo, total, que fui a Palma. Además, sos polígono. Palma mallorquí, es polígono. Entro en el sitio, todo orgulloso con mi rollo y tal. Y me siento, le doy, mira, tengo este producto, que a ver, enrollo, a ver qué te parece. Tío, se lo mira varias veces. Marcos, ¿esto qué es? ¿Papel para el culo? Es papel para el culo, no es para limpiar vasos. Entonces salí de allá y mi amigo con todo el trabajo que hay detrás. Sí, no he entendido nada. No te preocupes, vamos a ver a otro. Esto es papel para el culo. Digo, joder. Vaya. Por favor, ¿no? Después de todo. Me dices esto. La primera entrevista que tuve, no sé si era en el polígono de Mallorca, en el polígono. Hostia, tío, que te digan esto, te vienes abajo. No, te vienes abajo o estás muy preparado mentalmente, ¿no? Mi amigo me da, vamos a tomar algo, un café, vale, Josep, nem. Te lo explicará mejor porque va conmigo. Vaya. Buena anécdota esta, ¿eh? Sí, bueno, mira, menos mal que a día de hoy la puedes contar y reírte, pero en aquel momento seguramente que fue... Sí. ¿Hay alguna frase, algún recuerdo que en momentos complicados para ti te venga en mente y te ayuda a tirar para adelante? Bueno, a mí siempre me tira... Sí, no perder la ilusión. No perder la ilusión, dirías que... Yo, el motor de mi vida es la ilusión. Y no perder ¿La ilusión para vivir? Bueno, la ilusión en general por los proyectos vitales. Te digo, hay proyectos vitales, hay proyectos personales. Por los proyectos vitales, que son familia, trabajo, empresa, y por los personales, que son los que uno se genera y genera, por supuesto, por el amor, por la pareja, por un proyecto conjunto con la pareja, porque la familia acaba heredando un legado interesante de un proyecto. Esto para mí es ilusionante. Pero después hay cosas más concretitas, que es, por ejemplo, irme, vamos a la Patagonia, va a ir de ser 4 días con mi hijo Lucas a ver qué pasa por la Patagonia, que es una de las ideas, o la Cape Epic, o nos vamos hoy escribir unas cuantas páginas a ver si tengo alguna idea, porque estoy dándole vueltas a esto del espacio que no lo acabo de ver claro. ¡Ostras, me ha salido algo interesante! Entonces esas ilusiones que te digo que no son de tipo material, te lo juro, son de tipo todas... Sí, ya. De autorrealización, emocionales, que a mí me llenan muchísimo. Pues yo te digo, no perder la ilusión, por la vida, por supuesto, pero es que si tienes ilusión por los proyectos, ya tienes ilusión por la vida. Sí. La vida es un conjunto de proyectos. Es un conjunto de proyectos. Un conjunto de proyectos. Sí. Pequeñitos, grandes, muy medianos. Buena definición de lo que es la vida. Sí. Pero siempre tienes que tener proyectos. No perder la ilusión. Ya sabes que, ya estábamos hablando antes, ¿no? Que mi propósito en este espacio pues era que las personas que podáis venir aquí pues podáis explicar, ¿no? Vuestra historia, esta parte más humana, ¿no? Porque muchas veces pues ves una empresa, ves un negocio, ves un proyecto, pero no sabes muchas veces quién hay detrás, y si lo sabes, no sabes muy bien cómo es esta persona y qué ha vivido y qué está viviendo esta persona, ¿no? Entonces, para mí es, pues una fuente, ¿no? Para que lo pueda ver muchas personas y se puedan inspirar, y ya sabemos que gestionar un proyecto, ya sea en una parte muy inicial, en una parte más avanzada, no es fácil. Entonces, solo que se puedan quedar con algo tuyo, pues es fantástico, ¿no? Marcos, ¿a quién te gustaría que pudiéramos tener en un programa y para que él o ella pudiera explicar su historia? Bueno, yo lo tengo bastante claro. Yo tengo un referente de una empresa que se ha creado de forma muy similar a la nuestra, se llama Natura Vise. Creo que la CEO es Verónica Fisas. Conozco mucho más a Ricardo que su hermano porque es amigo, pero es una empresa que la fundó el padre de Verónica, que se llama Ricardo,
que es muy divertido porque me recuerda mucho a Roldrap, o sea, porque sí, porque él trabajaba, te lo explicó, si te lo explica Verónica te dirá, no, se equivoca en muchas cosas, pero más o menos Ricardo me llegó a decir que era jesuita su padre y trabajaba en una fábrica de chiclets, entonces veía que él notaba que cuando movía la pasta del chicle y tal, se le quedaban muy suaves las manos. Y entonces empezó a investigar alrededor de esta pasta, así empezó Natura Visé, empezó a hacer de alquimista en su baño de su casa y probar la pasta y tal, hasta que sacó un primer producto. Onda, no que sabía. Curiosamente tuvo mucha aceptación, especialmente en Harrods de Londres, porque de golpe lo pusieron a través de Al-Fayed, que lo conoció la mujer, te lo explico a mi manera, ¿eh? Lo pusieron y ahí empezó todo un boom de una empresa que yo siempre me intento que sea mi brújula, porque es una empresa familiar que ha creado una marca increíble, que siempre busca la excelencia, o sea, porque ellos hacen productos de cosmética, pero realmente vas a ver su empresa y hacen productos farma, o sea, lo tratan como si fuese farma, o sea, dan un paso más adelante. Y la marca, la exquisitez, los valores, o sea, para mí es una maravilla de empresa. Y yo siempre, de hecho lo fuimos a visitar con todo el comité de dirección de Texia, digo, vamos a ver esto porque es que me apetece que lo veáis. Merece la pena, merece ¿verdad? la pena ver cómo y... lo piensan, cómo lo hacen, el concepto, cómo lo han evolucionado, y para mí sería muy interesante que explicase la experiencia, pues bueno, en este caso Verónica es la CEO, pero creo que también está su hermana Patricia, que es una crack en marketing, o Ricardo, que es la persona que lleva más la parte de relaciones de la empresa, o no sé quién, ¿eh? Yo encuentro una empresa maravillosa. Pues haces bien de comentármelo e intentaremos que, bueno, pues a ver si puede ser Verónica y si no, pues alguien de la familia. Sí, a Ricardo si quieres. O a Ricardo, sí. O sea, Ricardo se explica muy bien y, bueno, quien sea, pues, es igual, quien decida. Encantado estaré. Pues para terminar te voy a leer la pregunta que el último invitado nos dejó. Sí, vale. Al final del programa siempre pido que se escriba una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente. Y en este caso fue Dani Rusinés, CEO de Unión Suiza, que te preguntó que como empresa familiar, ¿cómo os vais adaptando a los diferentes cambios? Yo creo que ya le has respondido bastante bien, ¿no? Pero fíjate que se habla siempre de cambio, ¿no? Y lo que comentabas antes, ¿no? Que no es una opción no tener en mente un cambio. Sí, yo creo que es muy buena pregunta. O sea, yo creo que aquí hay dos o sea, que sea empresa familiar no significa que no se profesionalice. Yo creo que nosotros como Texia lo que hemos conseguido como punto muy importante es profesionalizar la empresa. O sea, empresas familiares que no están profesionalizadas. Entonces yo creo que esta profesionalización, entiendo por eso órganos de gobernanza, un buen comité de dirección, un buen consejo de administración, un comité de familia, un protocolo familiar. Entonces todo esto es muy importante para, digamos, que la empresa se adapte de una forma responsable a los cambios. O sea, una cosa es adaptarte a lo loco y otra cosa es realmente que tengas una cadena de gobernanza que te obliga a ser muy exigente contigo mismo, ¿sabes? Nosotros eso creo que lo hemos hecho y está funcionando. Cuesta, porque, a ver, yo por ejemplo una cosa que no he explicado y me gusta añadir a eso que tiene que ver con la pregunta es, yo invierto mucho en asesoría. Es decir, en el Consejo de Administración hay 3 de la familia, pero tiene el mismo voto 3 externos. Muy bien. Que los vamos cambiando a medida que el negocio, o sea, quizá hace falta un perfil más financiero al principio, después un perfil más de marketing, después un perfil más de crecimiento en AS. Entonces, en función del crecimiento de la empresa, coges asesores en el Consejo de Administración que te ayuden a coger una decisión de una determinada forma de gestionar en función de cómo la empresa va, ¿no? Y esos tienen el mismo voto que los dominicales, que los familiares. Entonces, eso para mí es importante. Y incluso en la propia empresa Texia, o sea, yo por ejemplo ahora vamos a intentar pues incorporar la 9001. O sea, tenemos una persona con un talento exquisito, joven. Para saber cómo... Pues cojo una persona de experiencia, un asesor de fuera, y se la pongo para que entre los dos, la experiencia y la juventud y el talento, construyan. Sobre todo, es importante esto para saber lo que no tienes que hacer. Sí. A veces tienes algo pensado, ¿no? Que no es lo correcto. Un buen asesor te dice lo que no tienes que hacer. Lo que tienes que hacer ya es más complicado, pero lo que no tienes que hacer hay cosas que son muy claras, ¿no? Entonces, yo normalmente
destino mucho presupuesto a asesores externos que nos ayuden a entender, cuando la PMO, pues un asesor externo, claro. IT para tal, un asesor externo. Ahora en el departamento hemos cambiado de ERP y pues un asesor externo que nos asesore respecto al tema. Finanzas, lo mismo. Siempre detrás del talento que estamos cogiendo, que es talento joven, inexperto, pero con unas capacidades inmensas, alguien que tenga una experiencia, no diría un junior, pero alguien que tenga una persona potente en la cual inviertes un dinero durante un tiempo hasta que la cosa pues ya camina sola. Muy bien, yo creo que eso es una de las claves fundamentales. Es muy buena recomendación esta, ¿eh? O sea, yo no tengas miedo a invertir en eso. Ya. Sí, es muy buena recomendación. Lo tendré muy en cuenta, ¿no? Porque yo tengo un consejo asesor, no administración, y sí que es verdad que me ha ayudado muchísimo, pero tener esta visión de asesores externos especializados en cada momento en lo que puedas necesitar es clave para seguir evolucionando. Es clave. Lo cogemos como una muy buena recomendación. Me alegro. Muy bien, Marcos, pues te voy a dejar la libreta para que dejes... Una aclaración, o sea, todo esto que he explicado, que tampoco la gente se lo crea mucho, ¿eh? O sea, este es mi propio punto de vista personal de las cosas, ¿eh? Es lo que siempre digo, no quiero ni mucho menos crear dogma. O sea, lo que quiero decir es que es mi experiencia, o sea, no hablo ni como exalumno de SADE, ni hablo como coach de cómo tienes una empresa, hablo de mi experiencia. Y no quiero que sea dogma en ningún caso, que sea una reflexión para la gente si le da la gana, y si no, pues que se queden como van, que ya están. También seguro que está bien. Muy buena. Sobre todo, ¿eh? Muy buena aportación. A veces aquí vas de... Yo creo que hace años, seguramente que si nos estuvieran viendo en una entrevista así, creo que la audiencia no era tan madura y podían llegar a pensar de que esta persona, ¿no? Ya no en cuanto a ti, sino que la persona entrevistada, ¿no? Podrían pensar pues según qué tipo de cosas. Yo creo que no. Yo creo que a día de hoy la audiencia ya es mucho más madura, sabe que aquí se está explicando una historia, que no es la historia con una verdad absoluta, ¿no? Como decíamos antes, es la historia que forma parte de muchas decisiones, millones o miles de decisiones que se han ido tomando casi cada día, que han llevado pues a Tecsia a estar a día de hoy donde está, a ti donde estás, ¿no? Y creo que bueno, seguramente que hay cosas que las que has podido explicar, ¿no? Como esta recomendación de un consejo de administración, seguro que a mí me ha llamado la atención y seguro que, como yo, hay muchas personas que les va a ayudar a reflexionar y seguro que sí. Y este es el propósito, sobre todo de este espacio, o sea que si podemos ayudar a alguien, pues bienvenido será. Perfecto. Te dejaré la libreta para que le puedas dejar la pregunta. Yo sé quién es el que viene detrás. ¿Puede ser una pregunta disparada y focalizada? Sí, vale. Puedes ir al grano. Pues eso voy a hacer. Muchas gracias, Marcos, de verdad, por haber estado hoy con nosotros y a todo tu equipo. Y ha sido un placer, de verdad. No sé si me acerca mucho, pero como no estoy acostumbrado a hacer podcast, pues no. Son expertos, lo hablaré súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Gracias.